Verano de 1939. Un tren de mercancías se detiene en una pequeña estación del norte de Alemania. Mujeres desembarcan de los estrechos vagones. Alemanas, polacas, algunas judías. Están cansadas, sedientas, confundidas. Alrededor del andén, flores de colores adornan una fachada inmaculada. Señales indican la dirección a ciudades lejanas. Un reloj siempre marca la misma hora. Pero algo anda mal. El aire desprende un olor extraño. El humo se eleva a lo lejos entre los árboles. Esta no es una estación cualquiera. Es Ravensbrück, el campo de concentración más mortífero para mujeres bajo el régimen nazi. ¿Qué ocurrió entre esos muros que mataron a más de 90.000 mujeres en tan solo 6 años? Para comprender Ravensbrück, debemos remontarnos al otoño de 1938. La Alemania nazi se había anexionado Austria y había establecido lo que llamaban espacio vital, territorio bajo control alemán. Heinrich Himmler, uno de los principales líderes nazis, tenía un plan diabólico. Quería un lugar especial para reeducar a las mujeres consideradas enemigas del Reich. La ubicación elegida fue estratégica, a 90 kilómetros de Berlín, en la pequeña ciudad de Ravensbrück, cerca de la zona turística de Fürstenberg. Había una buena carretera de Fürstenberg a Ravensbrück y la estación de tren de Fürstenberg tenía conexión directa con Berlín. A finales de 1938, 500 prisioneros fueron trasladados de Sachsenhausen a Ravensbrück para construir el nuevo campo. Construyeron 14 barracones, una cocina, una enfermería y un pequeño campo para hombres, completamente aislado del campo para mujeres. Todo el campo estaba rodeado por un alto muro coronado con alambre de púas electrificado. El primer comandante fue Max Kogel, un hombre con vasta experiencia en quebrantar el espíritu humano. Al ser cuestionado sobre sus métodos, Kugel respondió: «Las mujeres necesitan una disciplina especial. Son más testarudas que los hombres». El primer transporte llegó en mayo de 1939. 867 mujeres del campo de Lichtenburg. No sabían que entraban en lo que se convertiría en el mayor campo de exterminio de mujeres del Reich nazi. La construcción se completó en tan solo 3 meses. Los alemanes habían construido la máquina de matar más eficiente jamás creada específicamente para mujeres. Los primeros prisioneros eran principalmente alemanes, comunistas, testigos de Jehová y mujeres consideradas antisociales por el régimen. Llevaban triángulos de colores cosidos en la ropa: rojo para los políticos, morado para los testigos de Jehová y negro para los antisociales. Durante los primeros meses, las condiciones eran duras pero tolerables. Los prisioneros dormían en literas de 3 niveles y cada barracón contaba con baño. Hasta 1940, la ropa de los prisioneros se cambiaba con regularidad, y aunque la comida no era abundante, había casi suficiente. Esto cambiaría por completo en 1939. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, todo cambió. Empezaron a llegar trenes a diario desde países ocupados por los nazis. Polacas, francesas, rusas, romaníes, mujeres judías, todas apiñadas en los mismos barracones, ya de por sí abarrotados. Si valoras el contenido histórico de calidad que preserva la memoria de las víctimas del Holocausto, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros documentales. Tu me gusta también ayuda a que más personas conozcan esta historia inolvidable. El silbato de la locomotora resuena en la fría mañana. Otro tren llega a Ravensbrück. Esta vez trae mujeres de lugares que muchos alemanes ni siquiera saben pronunciar: Lublin, Varsovia, Leópolis. Es septiembre de 1939 y la guerra acaba de comenzar. Dentro de los vagones de ganado, cientos de mujeres se abrazan. No saben que acaban de comenzar una de las mayores tragedias de la historia. ¿Quiénes eran estas mujeres que los nazis consideraban tan peligrosas? El monumento conmemorativo del campo estima que 132.000 mujeres estuvieron allí durante la guerra. Esto incluye aproximadamente 48.500 de Polonia, 28.000 de la Unión Soviética, casi 24.000 de Alemania y Austria, casi 8.000 de Francia, casi 2.000 de Bélgica,
y miles de otros países, incluyendo algunas del Reino Unido y Estados Unidos. Más de 20.000, el 15% del total, eran judíos. Más del 80% eran presos políticos. Las primeras en llegar fueron mujeres alemanas, comunistas que habían luchado contra Hitler, testigos de Jehová que se negaron a renunciar a su fe, prostitutas que corrompían la moral alemana, y mujeres etiquetadas como antisociales, lesbianas, personas sin hogar, cualquiera que no encajara en el ideal nazi. María Bielica, una sobreviviente polaca, recordó: «Llegamos como un grupo de estudiantes. Éramos jóvenes, teníamos sueños. Nuestro único defecto era amar a nuestra patria». Luego llegaron las mujeres polacas. El primer transporte de mujeres polacas llegó el 29 de septiembre de 1939. Un total de 42.000 mujeres polacas fueron detenidas en Ravensbrück. Muchas eran intelectuales, maestras y Girl Scouts que distribuían panfletos de la resistencia. Entre ellas se encontraba Krystyna Chis, una joven scout polaca. Tenía solo 19 años cuando me arrestaron. ¿Mi delito? Entregar mensajes para la resistencia. Las francesas llegaron más tarde, después de 1942. Muchas eran miembros de la resistencia francesa. Otras fueron capturadas por ayudar a judíos a escapar. También hubo mujeres que se negaron a trabajar en fábricas alemanas. Charlotte Delbo, escritora francesa y miembro de la resistencia, fue arrestada en 1943. Describió su llegada: «Cuando el tren se detuvo pensamos que era solo otra parada. No nos dimos cuenta de que era el final del trayecto. Las mujeres rusas y ucranianas llegaron en grandes cantidades después de 1941. En 1942, varios trenes de mujeres rusas fueron transportados a Ravensbrück. Muchas eran prisioneras de guerra, otras civiles capturadas durante las campañas alemanas en el este. Las mujeres judías provenían de 40 países diferentes. A lo largo de la historia del campo, las mujeres judías generalmente recibían trabajos más duros y menos privilegios, o ninguno. Los romaníes, o gitanos, sufrieron una doble persecución, por su origen étnico y por negarse a adaptarse al estilo de vida alemán. Entre 120 y 140 mujeres romaníes fueron esterilizadas en el campo en enero de 1945. Todas fueron engañadas para que firmaran formularios de consentimiento. También había niños. En total, 881 niños aparecen en las listas de llegada del campo. Algunos nacieron allí, otros llegaron con sus madres. Las perspectivas no eran buenas para los niños en Ravensbrück. Muchos perdieron a sus madres y, como resultado, perdieron la poca protección que tenían. Entre las víctimas también estaban la monja católica Elise Rivet, Elizabeth de Rothschild, el único miembro de la familia Rothschild que murió en el Holocausto, la monja ortodoxa rusa Santa María Skobtsova, la princesa francesa Anne de Beaufremont-Courtenay, de 25 años, Milena Jesenska, amante de Franz Kafka, y Olga Benario, esposa del líder comunista brasileño Luis Carlos Prestes. ¿Qué unía a todas estas mujeres de nacionalidades, edades y orígenes tan diferentes? Todas eran consideradas enemigas de una ideología que veía la diversidad como una amenaza. ¿Qué es lo que más te impresiona de la diversidad femenina en Ravensbrück? Comparte tu opinión en los comentarios. La sirena suena a las 4 de la madrugada en Ravensbrück. Es el invierno de 1942 y la temperatura está bajo cero. En los barracones abarrotados, más de 300 mujeres se apiñan en un espacio que debería tener solo 150 plazas. El olor es insoportable, una mezcla de cuerpos sucios, orina y miedo. No hay calefacción. Las ventanas están tapiadas por seguridad. Esta era la realidad cotidiana de miles de mujeres en Ravensbrück. Un infierno organizado donde cada detalle estaba diseñado para violar la dignidad humana. El día comenzó con el pase de lista en Appelplatz. Los prisioneros permanecieron de pie durante horas bajo el frío y la lluvia mientras los guardias los contaban. Muchos se desmayaron de hambre y agotamiento. Los que caían eran golpeados o enviados directamente a la enfermería,
donde los pacientes eran asesinados con inyecciones letales. Gemma LaGuardia Gluck, hermana del alcalde de Nueva York, recordó: «La llamada fue una tortura calculada. Esperaríamos hasta que decidieran que era suficiente. La comida era un arma de exterminio. El desayuno era un líquido oscuro con sabor a agua sucia. El almuerzo era una sopa aguada hecha con restos de verduras podridas. La cena era un trozo de pan negro, duro como una piedra. Las mujeres perdieron peso rápidamente. En cuestión de meses, sus cuerpos sanos se convirtieron en esqueletos. Se les cayó el cabello, se les aflojaron los dientes y les aparecieron llagas abiertas en la piel. Todas las prisioneras fueron obligadas a realizar trabajos forzados, desde trabajos extenuantes al aire libre hasta la fabricación de piezas de cohetes V2 para Siemens. Las SS también construyeron varias fábricas cerca de Ravensbrück para producir textiles y componentes eléctricos. Para septiembre de 1942, la fábrica, inaugurada en 1940, empleaba aproximadamente al 60% de las prisioneras de Ravensbrück. El trabajo era otra forma de tortura. Las mujeres trabajaban 12 horas al día, 7 días a la semana. Aquellas que no podían mantener el ritmo eran golpeadas hasta la muerte. En 1942, el número de personas encarceladas en Ravensbrück aumentó. A medida que la población se multiplicó por más de 10, en comparación con el número de mujeres inicialmente proyectado, las condiciones de vida y el trato se deterioraron rápidamente. Pero lo que hizo a Ravensbrück particularmente cruel fue cómo los nazis explotaron la condición femenina para aumentar el sufrimiento. A las mujeres se les negaban las toallas sanitarias durante la menstruación. La falta de higiene básica causaba constantes infecciones. La desnudez se utilizaba como arma psicológica. Las prisioneras eran obligadas a permanecer desnudas durante los registros, las duchas y los castigos. Los nazis sabían que para muchas mujeres esta exposición era una forma de muerte en vida. El pabellón de castigo era el epicentro del terror. Las presas condenadas a prisión agravada eran encerradas en una celda oscura sin colchón ni manta, con solo un cubo y nada más. Muchas salían desquiciadas o muertas. Charlotte Delbo, escritora francesa, testificó: «El bloque de castigo no era lugar para humanos, era donde nos convertían en animales asustados». Las enfermedades se propagaron como la pólvora: tifus, disentería, tuberculosis, escorbuto. No había remedios, solo una enfermería que funcionaba más como una morgue. Las mujeres enfermas eran abandonadas a su suerte o eliminadas con inyecciones de veneno. El frío era otro enemigo. En invierno las temperaturas podían bajar hasta los 20 degrees Celsius, pero las mujeres seguían trabajando al aire libre, vestidas únicamente con finos uniformes. Muchas perdieron dedos por congelación. Otras murieron congeladas durante la noche. Pero quizás la crueldad más refinada fue la psicológica. Los nazis sabían cómo torturar la mente femenina. Separaban a madres de hijas, a hermanas entre sí, obligaban a las mujeres a presenciar las ejecuciones de sus amigas. Era un sistema perfecto de degradación humana. Cada aspecto de la vida en el campo estaba diseñado para destruir no solo el cuerpo, sino principalmente el espíritu. ¿Cómo imaginas que estas mujeres encontraron la fuerza para resistir tanta crueldad? Comparte tu opinión. Es una mañana de 1943 en Ravensbrück. Apenas amanece cuando el sonido de botas militares resuena en el patio principal. Una joven de tan solo 23 años se baja de su bicicleta con un látigo en la mano derecha y un enorme pastor alemán corriendo a su lado. Sonríe al ver a los prisioneros encogidos de miedo. Se llama Dorothea Binz y es considerada la verdadera estrella del campo. ¿Cómo llegó una joven alemana común y corriente a convertirse en una de las mujeres más crueles de la historia? La respuesta revela una verdad inquietante. Algunas de las peores atrocidades fueron cometidas por mujeres contra otras mujeres. Ravensbrück sirvió como base de entrenamiento para aproximadamente 3.500 supervisores de las SS que trabajaron allí y en otros campos de concentración. Existían 34 campos satélite conectados a Ravensbrück.
Dorothea Beans nació el 16 de marzo de 1920 en una familia alemana de clase media-baja. Asistió a la escuela hasta los 15 años. Se ofreció como voluntaria para trabajar en la cocina de Ravensbrück en agosto de 1939, a los 19 años, y al mes siguiente le ofrecieron un puesto de supervisora. En Ravensbrück se dice que la joven Beans golpeó, abofeteó, pateó, arrojó, azotó, pisoteó y abusó sexualmente de las prisioneras, además de soltar perros de ataque adiestrados contra ellas. Testigos declararon que cuando apareció en Appelplatz se hizo el silencio, porque infundía pánico y miedo. Cualquier prisionero que se atreviera a mirarla se arriesgaba a ser seleccionado para morir en las cámaras de gas. Se dice que llevaba un látigo en la mano, junto con un pastor alemán atado con una correa, y sin provocación alguna, mataba a patadas a los prisioneros. La primera jefa de la guardia fue Johanna Langefeld, quien sirvió desde mayo de 1939 hasta marzo de 1942. Muchos de los guardias, incluida la jefa Johanna Langefeld, aún creían que su función era reeducar a las prostitutas. Sin embargo, pronto quedó claro qué se esperaba de ellos. El comandante del campo, Max Kogel, estableció un bloque de castigo, donde las mujeres serían enviadas por delitos, como llegar tarde repetidamente, no hacer sus camas según las reglas, negarse a obedecer una orden o incluso insultar al Führer. Langefeld no dudó en infligir crueles castigos a las prisioneras del campo. Podía mantenerlas de pie bajo el frío y la lluvia durante horas sin pestañear. Sin embargo, no aceptaba los azotes formales e incluso se horrorizaba ante los intentos médicos de vivisección realizados a los conejos del campo. María Mandl, de 23 años, reemplazó a Langefeld como jefa de la guardia femenina. Su pasatiempo favorito era encontrar cabellos rizados durante el pase de lista. Dejaba que las mujeres se alinearan y luego caminaba lentamente entre ellas, buscando rizos que asomaran por debajo de sus cofias. Si encontraba lo que buscaba, golpeaba a la dueña del rizo. Irma Grese, conocida como la Bella Bestia de Belsen, comenzó su carrera en Ravensbrück en 1942. Según las acusaciones formuladas contra ella en el juicio de Belsen de 1945, era una de las figuras más siniestras y odiadas de los campos. Para algunos, el atractivo de un trabajo estable y bien remunerado, con uniforme y alojamiento incluidos, era suficiente. Las guardias ganaban aproximadamente 185 marcos alemanes, considerablemente más que el salario promedio de las mujeres de la misma edad en trabajos no cualificados en fábricas. 76 marcos alemanes. Convertirse en guardia representaba un avance social para muchas de estas mujeres de clase baja y con poca educación. Aún así, la campaña de reclutamiento que comenzó en 1942 no logró atraer al gran número de guardias que las SS necesitaban para gestionar el creciente número de prisioneras. Estas mujeres, predominantemente jóvenes arias de entre 17 y 45 años, habían crecido rodeadas por el nazismo. Muchas habían sido miembros de la Liga de Chicas Alemanas y habían crecido con la propaganda nazi. Durante su periodo de orientación en Ravensbrück, los nuevos reclutas recibían formación ideológica adicional, incluyendo películas de propaganda como Jude Süß, lo que se manifestaba en violencia en cuestión de días. Un preso observó cómo un guardia tardaba solo 4 días en transformarse. Supuestamente, Beans tenía un novio en el campo, un oficial de las SS llamado Edmund Browning. Se dice que la pareja daba románticos paseos por el campo para ver cómo azotaban a las prisioneras y luego se marchaban riendo. Durante los juicios, muchos guardias declararon que les dijeron que no podían abandonar sus puestos. Pero eso no era cierto. Los registros muestran que algunos nuevos reclutas abandonaron Ravensbrück en cuanto se dieron cuenta de lo que implicaba el trabajo. Se les permitió marcharse y no sufrieron consecuencias negativas. Antes de ser ejecutada, Dorothea Beans dijo: «Espero que no piensen que todos éramos malas personas». Estas palabras contradicen completamente las acciones que ella y los demás guardias del campo tomaron.
La historia de los guardias de Ravensbrück nos obliga a afrontar una verdad incómoda. El mal no tiene género. Las mujeres pueden ser tan crueles como los hombres cuando el contexto lo permite. ¿Por qué crees que las mujeres se han convertido en perpetradoras de tanta violencia contra otras mujeres? Comparte tu opinión. Julio de 1942, en Ravensbrück. Un grupo de 75 jóvenes polacas son llevadas a lo que les dicen que es un examen médico de rutina. Son las más jóvenes y sanas de un envío reciente procedente de Lublin. Desconocen que han sido seleccionadas como conejas, llamadas así porque serían utilizadas como animales de laboratorio. Lo que está a punto de suceder representa uno de los capítulos más oscuros de la medicina nazi. Experimentos médicos realizados en mujeres vivas, sin anestesia, sin consentimiento, sin ninguna consideración por el sufrimiento humano. El profesor Karl Gebhardt, jefe del Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Berlín y principal cirujano ortopédico de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, supervisó los experimentos con gangrena gaseosa y sulfonamida en Ravensbrück entre julio de 1942 y septiembre de 1943. Entre los asistentes del profesor Gebhardt se encontraban los médicos alemanes Fritz Fischer, Hertha Oberhauser, Rolf Rosenthal y Gerhard Schidlowski. Todos ellos convirtieron el juramento hipocrático en una broma cruel. Hitler aprobó los experimentos con prisioneros, diciendo que no deberían permanecer completamente inmunes a la guerra mientras los soldados alemanes están siendo sometidos a un estrés casi insoportable. Los experimentos se diseñaron para mutilar y lisiar a seres humanos sanos. Fracturaron los huesos de las piernas de mujeres, extrajeron trozos de hueso y desgarraron nervios y músculos. Para simular heridas de guerra, los médicos buscaban maximizar la infección, infectando deliberadamente las heridas con bacterias cada vez más potentes, fragmentos de vidrio y astillas de madera. De las 74 víctimas polacas, llamadas Kaninchen, Króliki, lapins o conejos, por los experimentadores, 5 murieron como resultado de los experimentos, 6 con heridas sin cicatrizar fueron ejecutados y con la ayuda de otros prisioneros, el resto sobrevivió con daños físicos permanentes. Las conejas eran mujeres jóvenes y sanas. La más joven tenía tan solo 16 años. No existen registros que identifiquen a las 12 mujeres de otras nacionalidades que fueron sometidas a los experimentos inhumanos. Las mujeres fueron seleccionadas para esta horrible tarea por el médico jefe del campo, Walter Sonntag. Bogumila Jaswik, una de las conejas elegidas para experimentos médicos, fue fotografiada en secreto. Médicos alemanes experimentaron con ella 2 veces en noviembre y diciembre de 1942, practicándole 4 cortes en los músculos del muslo. Los experimentos se realizaron sin anestesia. Las mujeres fueron arrastradas a un quirófano improvisado, con la boca amordazada para que sus gritos no molestaran a los demás. Los médicos de las SS cortaron deliberadamente músculos, fracturaron huesos y extirparon secciones de nervios. Todo ello mientras las víctimas estaban conscientes. Los médicos de las SS en Ravensbrück solían realizar operaciones experimentales en mujeres más de una vez, a veces hasta 8. Solo en 1942 operaron a Barbara Pietrzyk 5 veces, causándole parálisis en la extremidad inferior izquierda. A los 16 años era la más joven de las conejas. Aunque sobrevivió a los experimentos iniciales, Pietrzyk falleció a consecuencia de ello. Stanisława Starostka, otra coneja, recordó: «Me cortaron la pierna sin anestesia. Grité tanto que me dieron algo para morder. El médico dijo que era para la ciencia alemana». Los médicos también realizaron experimentos de esterilización. Cientos de mujeres, especialmente romaníes y judías, fueron esterilizadas mediante la exposición directa de sus genitales a rayos X. Niñas de hasta 8 años fueron sometidas a estos procedimientos. Wanda Wojtasik-Połtawska, una de las conejas supervivientes, describió el trauma psicológico. Era imposible comprender cómo los médicos, personas que juraban salvar vidas,
podían causar deliberadamente tanto sufrimiento. Los experimentos también incluyeron pruebas con fármacos experimentales, amputaciones innecesarias y cirugías exploratorias sin propósito médico. Todo se justificaba como investigación para beneficiar a los soldados alemanes heridos en la guerra. Hertha Oberhäuser, la única doctora que participó en los experimentos, era especialmente cruel con los niños. Les administraba inyecciones letales a niños pequeños para estudiar los efectos de diferentes venenos. Lo más impactante es que estos médicos llevaban una vida normal fuera del campo. Iban a casa, cenaban con sus familias y jugaban con sus hijos. La capacidad de compartimentar la enfermedad era parte integral de su trabajo. Tras la guerra, pocos de estos médicos recibieron un castigo adecuado. Muchos reanudaron sus carreras médicas y algunos incluso alcanzaron el respeto en sus comunidades. La justicia para los conejos fue limitada y tardía. ¿Cómo pudieron los médicos transformar su profesión de curar en un instrumento de tortura? ¿Qué paralelismos ve con los problemas éticos médicos actuales? El llanto de un bebé resuena por los pasillos de Ravensbrück en una fría noche de marzo de 1945. Es un sonido que debería traer alegría, esperanza y vida. Pero aquí, en este lugar maldito, el llanto de un niño es como una sentencia de muerte. La madre, una joven polaca de tan solo 19 años, abraza al bebé contra su pecho, sabiendo que solo tiene unas horas con él. Porque en Ravensbrück, ser madre era un delito castigado con la muerte. Los nazis comprendieron que para quebrantar por completo a una mujer era necesario atacar lo más profundo de su naturaleza, su capacidad de generar y proteger la vida. En Ravensbrück, la maternidad se transformó en un arma de tortura psicológica. La política nazi sobre el embarazo en los campos de concentración era simple y brutal. Los bebés nacidos de madres indeseables debían morir, inmediatamente, delante de sus madres, como lección final sobre la futilidad de la esperanza. Cuando una mujer embarazada llegaba a Ravensbrück, se enfrentaba a 3 destinos: aborto forzado, trabajo forzado hasta que el bebé muriera en el útero, o dar a luz solo para ver al niño asesinado ante sus ojos. El doctor Rolf Rosenthal, médico de las SS, y su novia Gerda Kernheim practicaban abortos forzados a mujeres embarazadas, a menudo con métodos brutales. En los primeros meses de Ravensbrück, los niños eran asesinados inmediatamente. Una sobreviviente testificó: «Me sujetaron en la mesa mientras el médico realizaba lo que él llamó un procedimiento de limpieza. Destrozaron a mi bebé de 6 meses». Aún más cruel era el destino de las mujeres que lograban dar a luz. Los recién nacidos eran separados inmediatamente de sus madres y ahogados o arrojados a una habitación sellada hasta que morían. La mayoría de las veces, esto ocurría delante de la madre. Existen docenas de testimonios sobre niños arrojados vivos al crematorio, enterrados vivos, envenenados, estrangulados o ahogados en Ravensbrück. Varios niños también fueron utilizados para experimentos médicos sádicos. María Kuśmierczuk testificó: «Vi a un guardia levantar a un bebé recién nacido y arrojarlo contra la pared como si fuera un objeto. La madre enloqueció al instante. Eso era lo que querían, volvernos locos de dolor». Las mujeres embarazadas que lograban ocultar su condición se enfrentaban a intensos trabajos forzados. Las obligaban a cargar piedras pesadas, trabajar 14 horas al día en fábricas y permanecer de pie durante largos turnos en el frío. El objetivo era provocar un aborto natural. Algunas mujeres daban a luz en secreto en los cobertizos, con la ayuda de otras prisioneras que corrían el riesgo de ser ejecutadas. Estos bebés permanecían ocultos durante unos días, alimentados con migas de pan remojadas en agua, pero rara vez sobrevivían más de una semana. En marzo de 1945, 130 bebés y mujeres embarazadas fueron gaseados. La administración consideró satisfactoria la eficacia de la operación. A algunas mujeres alemanas, especialmente a las esposas de oficiales nazis, se les permitió quedarse con sus bebés. Estos niños alemanes jugaban en el patio del campo,
frente a madres de otras nacionalidades que habían perdido a sus hijos. Era una tortura calculada. Las esterilizaciones masivas eran otro método para negar la maternidad. Cientos de niñas, a veces de tan solo 8 años, eran esterilizadas mediante la exposición directa de sus genitales a rayos X. Mujeres jóvenes, especialmente romaníes y judías, eran llevadas a exámenes médicos y regresaban sin poder concebir. Lo más inquietante fue cómo esto afectó la psicología de las mujeres del campo. Las mujeres que habían perdido a sus hijos se convirtieron en madres adoptivas de otras prisioneras más jóvenes. Hacían muñecas de trapo para los huérfanos, contaban cuentos para dormir y compartían sus escasas raciones con los más pequeños. Para las mujeres del campo, era importante mantener cierta dignidad y sentido de humanidad. Muchas habían perdido a sus madres y, como resultado, perdieron la poca protección que tenían. Las mujeres se ofrecieron como voluntarias y actuaron como madres sustitutas, fabricando muñecas y cuidándolas. La sobreviviente Corrie ten Boom testificó: «Las mujeres que perdieron a sus bebés se convirtieron en madres universales. Nos cuidaron a todas como si fuéramos sus propias hijas. Era su manera de mantener viva la maternidad que intentaron robarnos». Lo más cruel es que muchas de estas mujeres descubrieron después de la guerra que sus hijos que se quedaron en casa también habían sido asesinados. Algunos nunca se recuperaron psicológicamente de esta doble pérdida. El ataque nazi al hospital de maternidad de Ravensbrück representó una de las formas más sádicas de genocidio. No solo matar a una generación, sino impedir que naciera la siguiente. Cómo estas mujeres, privadas del derecho más básico de ser madres, encontraron la fuerza para crear redes de resistencia. Es una noche de diciembre de 1943 en Ravensbrück. En el cuartel 15, un grupo de mujeres francesas se reúne en silencio alrededor de un papel escondido bajo un colchón roto. Bajo la tenue luz que se filtra por la rendija de la ventana, susurran recetas de platos que solían cocinar en casa. Una anota cuidadosamente cada ingrediente, cada paso, como si fuera un tesoro. Esta es la historia de la resistencia de las mujeres en Ravensbrück. No la resistencia de las armas y las explosiones, sino la resistencia del espíritu humano, de la cultura preservada, de la dignidad mantenida incluso en el horror más absoluto. Rebecca Teitelbaum, judía belga, estuvo en Ravensbrück durante 17 meses. Agotadas, con frío y hambre, hablaban sin parar sobre la comida que ansiaban, las comidas familiares que compartían y los platos que planeaban preparar si sobrevivían a la guerra. Cada mujer, a su vez, compartió recetas en un esfuerzo paradójico por combatir el hambre. Parece como si estas recetas y las repetidas historias de comidas familiares sirvieran como un talismán, alimentando su humanidad y esperanza en tiempos de poca esperanza. Rebecca logró robar papel de la fábrica de Siemens y creó un libro de cocina cosido con alambre. Suena absurdo. Mujeres hambrientas hablando de comida. Pero en realidad fue brillante. Estaban cocinando con su imaginación. Una forma de resistencia fueron los programas educativos secretos organizados por las prisioneras para sus compañeras. Cada grupo nacional tenía algún tipo de programa. Los más extendidos eran los impartidos entre las mujeres polacas, donde se impartían diversas clases de secundaria. Las maestras eran mujeres que habían trabajado como maestras antes de la guerra. Arriesgaban su vida a diario para enseñar a las jóvenes prisioneras usando trozos de carbón como tiza y el suelo de tierra como pizarra. Un exprofesor polaco testificó: «Enseñábamos en voz baja durante los descansos, historia de Polonia, poesía francesa, matemáticas. Era nuestra forma de decirles a los nazis: pueden encarcelar nuestros cuerpos, pero jamás encarcelarán nuestras mentes». Los prisioneros podían ser castigados si eran descubiertos haciendo arte, pero muchos ignoraban las reglas del campo y continuaban haciendo arte en secreto, como muñecas para niños huérfanos o perdidos. La solidaridad entre mujeres se materializó en formas prácticas que salvaron miles de vidas. Crearon sistemas para compartir alimentos, cuidar a los enfermos y proteger a los más vulnerables durante los procesos de selección.
Las mujeres que habían perdido a sus hijos se ofrecieron como voluntarias para cuidar a los niños huérfanos en el campo. Se las llamaba madres campesinas. Hacían muñecas de trapo, contaban historias y compartían sus ya escasas raciones. Wanda Wojtaszek-Poltawska recordó: en la Navidad de 1943 logramos organizar una pequeña celebración. Cantamos villancicos en polaco, checo, francés y alemán. Durante unos minutos no éramos prisioneras, sino mujeres celebrando. Algunas mujeres mantuvieron la cordura mediante la resistencia intelectual. Recitaban poemas de memoria, discutían filosofía y mantenían debates literarios durante el trabajo forzado. La escritora francesa Charlotte Delbo testificó: recitamos a Baudelaire mientras llevábamos piedras, hablábamos de Sartre durante el pase de lista. Era nuestra manera de demostrar que la cultura francesa no estaba muerta. Las mujeres crearon redes sofisticadas para transmitir información sobre el mundo exterior. Las noticias de la guerra llegaban a través de nuevos medios de transporte, y esta información se transmitía cuidadosamente de cuartel en cuartel. Desarrollaron códigos para advertir del peligro inminente. Una canción tarareada indicaba que se acercaban los guardias. Ciertas palabras en conversaciones aparentemente inocentes advertían de las próximas elecciones. Sabiendo que podían morir, muchas mujeres se dedicaron a memorizar nombres, fechas y sucesos. Se convirtieron en archivos vivientes del horror, prometiéndose mutuamente que si sobrevivían contarían las historias de quienes murieron. Germaine Tillion testificó: hicimos un pacto. Quien sobreviviera contaría la historia de todos ellos. Memorizamos los nombres de los muertos, las fechas de las masacres, los detalles de los experimentos. Para muchas mujeres, especialmente las testigos de Jehová, la resistencia adquirió un cariz espiritual. Se negaron a trabajar en la producción de armas, aun sabiendo qué significaba la muerte. Una carta sacada de contrabando del campamento decía: pueden quebrarnos el cuerpo, pero nuestra fe permanece intacta. Cada oración es un acto de rebelión. Cada himno es una declaración de que el amor es más fuerte que el odio. Františka Quastler, posteriormente Nurit Stern, de Bratislava, llegó a Ravensbrück a finales de 1944, cuando tenía 13 años. Escribió la siguiente receta: galletas inglesas. Batir 4 claras de huevo con 12 decagramos de azúcar durante un buen rato. Añadir 12 decagramos de almendras, sin pelar, y 12 decagramos de harina. Hornear en forma rectangular. Cortar finamente al día siguiente. La resistencia de las mujeres en Ravensbrück demuestra algo fundamental. Incluso en medio de la mayor crueldad, la cultura, el arte, la educación y el amor encuentran una manera de sobrevivir. Las mujeres de Ravensbrück no necesitaron armas para resistir. Usaron lo que los nazis jamás pudieron arrebatarles: su humanidad. ¿Qué forma de resistencia femenina en Ravensbrück te impresiona más? ¿Cómo crees que estas estrategias se aplican a los desafíos actuales? Corre el año 1945 y el sonido de los cañones soviéticos resuena cada vez más cerca de Ravensbrück. Heinrich Himmler ha dado una orden clara: eliminar todo rastro de los crímenes nazis antes de la llegada de los aliados. Para las mujeres de Ravensbrück, esto significa que ha llegado la hora de morir. Fue en este periodo final, cuando la derrota alemana se hizo inevitable, que los nazis revelaron su verdadera cara. Eran cobardes que sabían que eran criminales y trataban desesperadamente de encubrir sus crímenes. A principios de 1945, las SS instalaron una cámara de gas improvisada en un cuartel junto al crematorio. Entre finales de enero y abril de 1945, entre 5.000 y 6.000 prisioneras fueron gaseadas allí, incluyendo a unos 100 prisioneros varones del campo. La cámara de gas de Ravensbrück no se parecía a grandes instalaciones como Auschwitz. Era pequeña, improvisada, construida a toda prisa por nazis desesperados, pero era igualmente mortífera. Un guardia de las SS testificó: la cámara se construyó en pocas semanas, era primitiva, pero eficiente.
Podíamos matar a unas 150 mujeres a la vez. El proceso de selección para las cámaras de gas era particularmente cruel. Los prisioneros enfermos eran separados durante las inspecciones médicas. Las mujeres que ya no podían trabajar eran marcadas para la muerte, pero también lo eran las mujeres muy sanas, aquellas que podían dar testimonio. Un sobreviviente relató: llegaban temprano por la mañana con listas en la mano, gritaban nombres. Algunos eran viejos y enfermos, otros eran jóvenes y demasiado fuertes. El criterio era eliminar a los testigos. Las ejecuciones por fusilamiento también se intensificaron. A partir de 1941, Ravensbrück también sirvió como lugar de ejecución. Numerosas mujeres fueron fusiladas. El grupo más numeroso fue el de 200 jóvenes polacas, miembros del Ejército Nacional. Los conejos polacos, supervivientes de experimentos médicos, corrían especial peligro. El 4 de febrero de 1945, se enteraron de que las SS vendrían a recogerlos a la mañana siguiente para eliminarlos como prueba. Durante la noche, mientras los conejos permanecían despiertos escribiendo cartas de despedida, los demás prisioneros urdieron un plan para ocultarlos durante el pase de lista, justo delante de las narices de las SS, y funcionó. Los conejos permanecieron ocultos durante 3 meses hasta que fueron liberados. Poco antes del final de la guerra, siguiendo una orden de evacuación de Heinrich Himmler, el comandante del campo, Fritz Suren, obligó a los más de 20.000 prisioneros restantes a marchar hacia el noroeste en varias columnas. Estas marchas de la muerte comenzaron en abril de 1945. Mujeres enfermas, exhaustas y hambrientas fueron obligadas a caminar cientos de kilómetros. Quienes caían eran fusilados en el camino. Un sobreviviente de la marcha testificó: caminamos durante días sin comida, solo con la ropa que llevábamos puesta. Las mujeres caían cada pocos metros. Los guardias las ejecutaban donde caían y nos obligaban a seguir caminando sobre los cadáveres. Unas 24.500 prisioneras iniciaron estas marchas. Miles murieron en el camino por agotamiento, hambre, frío o fueron ejecutadas. Fue el acto supremo de crueldad nazi, matar incluso cuando la guerra ya estaba perdida. Poco antes del final de la guerra, las Cruz Rojas Internacional, sueca y danesa, evacuaron a aproximadamente 7.500 prisioneros a Suecia, Suiza y Francia. Esta operación salvó miles de vidas en los últimos días del campo. Con la llegada del ejército soviético en la primavera de 1945, los prisioneros alemanes fueron liberados, una decisión que reveló la hipocresía nazi. Incluso al final, las vidas alemanas eran más valiosas que las demás. Unas 500 mujeres han sido entregadas a la Cruz Roja en los últimos días. En su mayoría, eran ciudadanas de países occidentales en un intento desesperado de los nazis por obtener clemencia. Además de exterminar a los testigos, los nazis se esforzaron por destruir toda evidencia de sus crímenes. Quemaron documentos, demolieron estructuras, excavaron tumbas e incineraron cadáveres. Fritz Suren, el último comandante de Ravensbrück, huyó con sus guardias en los últimos días de abril de 1945. Abandonaron el campo como ratas que huyen de un barco que se hunde, dejando atrás a unas 2.000 mujeres enfermas y debilitadas. La cruel ironía es que esta prisa por encubrir crímenes solo confirmó el sentimiento de culpa de los nazis. Si realmente creían que estaban haciendo algo justificable, ¿por qué la prisa por destruir pruebas? ¿Qué opinas de la cobardía nazi al intentar borrar su huella en los momentos finales? ¿Cómo se compara esto con otros crímenes contra la humanidad de la historia? Es el 30 de abril de 1945, las 9 de la mañana. El silencio que se cierne sobre Ravensbrück es diferente del silencio de terror que dominó el campo durante 6 años. Es el silencio de la muerte, pero también de la esperanza. Las puertas de hierro están abiertas, abandonadas por los guardias que huyeron durante la noche. Y por primera vez en años, las sirenas no suenan para el pase de lista matutino. Un tanque soviético T-34 aparece en el camino que lleva al campamento. El soldado que emerge no puede creer lo que ve.
Mujeres esqueléticas con sucios uniformes a rayas lo miran con una mezcla de miedo y esperanza. Algunas llevan días muertas, otras apenas pueden mantenerse en pie. El teniente coronel del Ejército Rojo, Georgi Elizabetsky, relató: «Cuando vimos a las primeras mujeres, pensamos que eran fantasmas. Estaban tan delgadas que parecían cadáveres andantes. Entonces comprendimos, estábamos ante los restos de un campo de exterminio nazi». El 30 de abril de 1945, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración de Ravensbrück, donde habían sido abandonadas aproximadamente 2.000 prisioneras enfermas y debilitadas. Los soldados soviéticos se encontraron con una escena de horror indescriptible. Montones de cadáveres apilados como leña, mujeres tan débiles que no podían levantarse de la cama, cuarteles donde el olor a muerte era tan intenso que los soldados vomitaban al entrar. Un informe médico soviético documentó: de las 2.000 mujeres encontradas con vida, al menos 800 se encontraban en estado crítico. Muchas pesaban menos de 30 kilogramos. Varias murieron de shock al ver a los liberadores. Sus cuerpos simplemente no pudieron soportar la emoción. Los sobrevivientes contaron historias que los soldados soviéticos inicialmente se negaron a creer. Experimentos médicos con mujeres vivas. Cámaras de gas en funcionamiento hasta pocos días antes. Bebés asesinados delante de sus madres. Miles de mujeres obligadas a participar en marchas de la muerte. Antonina Nikiforova, médica del Ejército Rojo, testificó: «Era imposible creer que los seres humanos fueran capaces de tanta crueldad contra otros seres humanos, especialmente contra mujeres y niños». Lo que más conmocionó a los liberadores fue el descubrimiento de las cámaras de gas. Construidas apresuradamente en los últimos meses de la guerra, aún contenían restos de veneno y marcas de uñas en las paredes, donde las víctimas habían intentado escapar desesperadamente. El crematorio aún estaba caliente. Los nazis habían quemado los cuerpos hasta el último momento antes de huir. Alrededor de las instalaciones, los soviéticos encontraron montones de cenizas humanas y fragmentos de huesos parcialmente quemados. Para muchos sobrevivientes, la libertad fue casi tan traumática como el encarcelamiento. Tras años de ser tratados como animales, era difícil creer que los soldados estuvieran allí para ayudarlos, no para hacerles daño. La sobreviviente Selma van de Perre testificó: «Cuando vi a los soldados soviéticos, mi primer instinto fue correr y esconderme. Tardé días en comprender que era verdaderamente libre, que ya nadie me iba a golpear ni matar». Al principio, muchas mujeres se negaban a salir del cuartel. Años de condicionamiento les habían enseñado que salir sin permiso significaba la muerte. Los médicos soviéticos tuvieron que entrar en el cuartel para convencerlas de que era seguro aceptar ayuda. Los médicos soviéticos se enfrentaron a desafíos únicos. ¿Cómo alimentar a personas que habían padecido hambre durante años sin comprometer sus ya debilitadas funciones digestivas? ¿Cómo tratar heridas que habían permanecido abiertas durante meses? ¿Cómo cuidar de las mentes que habían presenciado horrores inimaginables? Muchas de las mujeres liberadas murieron en las primeras semanas tras la liberación. Sus cuerpos, destrozados por años de hambre y maltrato, simplemente no se adaptaban a la alimentación normal. Fue cruel sobrevivir al infierno nazi solo para morir cuando finalmente llegó la libertad. Entre los sobrevivientes se encontraba la escritora Corrie ten Boom, quien fue arrestada junto con su familia por albergar judíos en su casa de Haarlem, Países Bajos. Documentó su desgarradora experiencia junto con su hermana Betsy ten Boom en el libro El escondite. Las primeras semanas tras la liberación fueron caóticas. Los soldados soviéticos intentaron documentar los crímenes, mientras los médicos luchaban por salvar a los supervivientes. Los periodistas llegaron para documentar las pruebas, pero a menudo no podían creer lo que veían. Un periodista soviético escribió: «No existen palabras en ruso, alemán, ni en ningún otro idioma para describir lo que vimos en Ravensbrück. Es como si el lenguaje humano no hubiera sido creado para expresar tanta crueldad».
Las mujeres que lograron recuperarse físicamente se enfrentaron a un nuevo reto. ¿Cómo retomar una vida normal? ¿Cómo explicar a sus familias lo que habían vivido? ¿Cómo dormir sin pesadillas? Una sobreviviente escribió en su diario: «Libertad es una palabra cuyo significado he perdido. Durante años significó muerte. Ahora dicen que soy libre, pero mi mente sigue atrapada en esos barracones». Muchos descubrieron que sus familias habían sido asesinadas. Hijos, esposos, padres, todos perdidos durante los años de guerra. La liberación, que debería haber sido el fin del sufrimiento, se convirtió solo en el comienzo de un nuevo tipo de dolor. El Ejército Rojo estableció hospitales de campaña para atender a las sobrevivientes. Los médicos trabajaron día y noche para salvar las vidas que los nazis habían intentado destruir. Era una carrera contrarreloj. Muchas mujeres estaban tan débiles que cada día de retraso en el tratamiento podía ser fatal. Unas 3.500 mujeres aún vivían cuando Ravensbrück fue liberado. Sin embargo, se estima que más de 90.000 mujeres murieron en el campo durante sus 6 años de funcionamiento. La mayoría nunca recibió un entierro digno, sus nombres nunca fueron registrados y sus familias nunca lloraron su muerte. La liberación de Ravensbrück reveló al mundo el alcance de la crueldad nazi contra las mujeres. Por primera vez, los aliados vieron evidencia de un campo diseñado específicamente para subyugar y asesinar mujeres. Era una dimensión del Holocausto que pocos habían imaginado. ¿Cómo imaginas que se sintieron estas mujeres al ser liberadas después de tanto sufrimiento? ¿Qué desafíos enfrentaron para reconstruir sus vidas? Las décadas posteriores a la guerra fueron testigos de un proceso gradual de investigación histórica que confirmó paulatinamente los testimonios de los supervivientes de Ravensbrück. Sin embargo, este reconocimiento se produjo a costa de un silencio prolongado y un olvido deliberado. A diferencia de Auschwitz, que conservó evidencia física sustancial y se convirtió en un símbolo del recuerdo del Holocausto, la destrucción sistemática de Ravensbrück dejó un sitio que reveló pocos rastros de su terrible historia. Corría el año 1975. Entre Burg Stargard y Neubrandenburg se desenterró un frasco de vidrio con documentos del campo de concentración de Ravensbrück, por el cual niñas y mujeres polacas arriesgaron sus vidas para contrabandearlos. También contenía una lista tabular de experimentos médicos realizados en 74 mujeres polacas. Durante décadas, Ravensbrück permaneció en la sombra. En Alemania Oriental, donde se ubicaba el campo, la atención se centró en los presos políticos, no específicamente en las mujeres ni en las víctimas judías. No se reconoció la identidad judía de las víctimas, ya que la conmemoración se basaba en la nacionalidad, no en la religión. Las sobrevivientes enfrentaron décadas de escepticismo e indiferencia. Sus historias parecían tan horribles que muchas preferían no creerlas. ¿Cómo pueden las mujeres ser tan crueles con otras mujeres? Era una pregunta frecuente que revelaba la incomodidad de la sociedad ante la realidad de los crímenes. Wanda Wojtasik-Poltawska, una de las conejitas más jóvenes, contó que en 1975 Fritz Fischer, uno de los médicos de las SS, la había contactado recientemente para pedirle perdón. Le dije que no podía perdonarlo. Tendría que pedirle perdón a Dios. La captura de algunos perpetradores atrajo temporalmente la atención sobre el campo. Dorothea Binz fue ejecutada en 1947. Irma Grese fue ahorcada ese mismo año. Maria Mandel fue condenada a muerte por un tribunal polaco en 1947. Pero muchos otros guardias nunca fueron juzgados y pudieron retomar sus vidas con normalidad. Fritz Surren fue capturado y ejecutado en 1950, pero cientos de otros responsables de la masacre de Ravensbrück nunca comparecieron ante la justicia. Vivieron en paz en la Alemania de la posguerra como si nada hubiera pasado. El juicio más importante tuvo lugar entre 1946 y 1948. El juicio de Ravensbrück. 16 personas fueron juzgadas, entre ellas guardias y médicos. 7 fueron condenadas a muerte. Pero fue una gota en el océano
comparado con el número real de criminales. La reconstrucción académica de la historia de Ravensbrück se ha basado en gran medida en el trabajo de historiadores como Bernhard Strebel y Jack Morrison, quienes lucharon durante décadas para que se reconociera y preservara la historia del campo. Las limitadas investigaciones arqueológicas realizadas en las décadas de 1960 y 1970 confirmaron científicamente los testimonios de los supervivientes. Estas excavaciones descubrieron fragmentos de huesos, cenizas y pertenencias personales que validaron los relatos del asesinato en masa. En 1993 se inauguró un monumento conmemorativo en el lugar donde se encontraba el antiguo campo. Sin embargo, tuvieron que pasar casi 50 años desde la liberación para que Ravensbrück recibiera el reconocimiento adecuado como lugar de memoria. Hoy en día, el monumento conmemorativo de Ravensbrück recibe miles de visitantes al año. Las exposiciones permanentes cuentan la historia de las mujeres que estuvieron encarceladas allí, los experimentos médicos, las guardias femeninas y la resistencia que floreció incluso en medio del horror. Pero quizás el recuerdo más impactante sean los relatos de las propias sobrevivientes. Mujeres como Corrie ten Boom, Charlotte Delbo, Germaine Tillion y muchas otras dedicaron su vida después de la guerra a contar sus historias. Escribieron libros, dieron conferencias y testificaron en juicios. Sabían que si no hablaban, Ravensbrück caería en el olvido para siempre. Y tenían motivos para temer. Durante décadas, el campo había sido deliberadamente ignorado por la historia oficial. El libro de Sarah Helm de 2015, Ravensbrück, vida y muerte en el campo de concentración de mujeres de Hitler, reavivó la atención internacional sobre el campo. Basado en cientos de entrevistas con sobrevivientes, el libro reveló al mundo moderno la magnitud de los crímenes cometidos contra las mujeres. Rochelle Seidel trabajó durante más de 20 años para localizar a los sobrevivientes judíos de Ravensbrück, cuyos conmovedores testimonios merecen ser compartidos con un público más amplio y con las generaciones futuras. Hoy, solo quedan unos pocos sobrevivientes. Tienen más de 90 años y sus voces están siendo silenciadas una a una. Pronto, ya no habrá testigos vivos de los crímenes de Ravensbrück. Por eso es crucial que sus historias se preserven, no solo como relatos históricos, sino como recordatorios de que el mal puede tomar formas que desafían nuestra imaginación, y que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, la valentía, la solidaridad y el amor pueden prevalecer. Volvamos a esa imagen inicial, la estación falsa, las flores en el andén, el reloj que nunca se mueve. Tras esta mentira cuidadosamente construida, más de 130.000 mujeres encontraron su destino. Lo que yacía en esos barracones donde murieron tantas mujeres es irrecuperable, pues aún resuena en las voces de quienes sobrevivieron para contarlo. Sus palabras son monumentos más perdurables que cualquier piedra. Al honrar a quienes perecieron, afirmamos que el intento de borrarlos fue infructuoso. Su memoria perdura en las historias que se transmiten, en la investigación que preserva los hechos y en la conciencia de la humanidad. Recordar Ravensbrück no significa solo afrontar las profundidades de la crueldad humana, sino también reconocer el poder perdurable del testimonio, de la memoria y de negarse a dejar que prevalezca el silencio. La historia de Ravensbrück nos muestra la capacidad de la humanidad para el mal absoluto, pero también demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la dignidad humana jamás puede extinguirse por completo. Si crees que es importante preservar estos recuerdos, comparte este video. Las voces de los sobrevivientes de Ravensbrück merecen ser escuchadas. Su valentía al hablar del horror que vivieron es un regalo para toda la humanidad, una advertencia sobre lo que nunca debe volver a ocurrir. Las voces de las mujeres de Ravensbrück aún resuenan hoy como un doloroso recordatorio de que el mal puede tomar formas que jamás imaginamos. Sus historias de sufrimiento, pero también de resistencia y dignidad preservada, nos enseñan que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, la luz de la esperanza
nunca se extingue por completo. Pero Ravensbrück no fue el único campo donde los nazis intentaron borrar de la historia miles de vidas inocentes. Hay otro lugar, otro nombre que la propia historia parecía querer olvidar, como si el silencio pudiera disminuir la magnitud de los horrores cometidos allí. Si bien Auschwitz se convirtió en un símbolo mundial del Holocausto, y Ravensbrück finalmente obtuvo reconocimiento como testimonio de la crueldad infligida a las mujeres, existen campos que han permanecido en la sombra, deliberadamente olvidados, como si nunca hubieran existido. Uno de estos lugares es Mauthausen, ubicado en Austria, un nombre que muchos ni siquiera reconocen, pero que conlleva una de las historias más brutales del régimen nazi. ¿Por qué algunos campamentos se han convertido en símbolos de la memoria histórica, mientras que otros han quedado relegados al olvido? La respuesta suele residir en la geopolítica de la posguerra, en los intereses de quienes controlan la narrativa histórica y, lamentablemente, en la conveniencia de que algunas verdades sean más aceptables que otras. Mauthausen representa esta cruel categoría de campos olvidados. No es casualidad que el olvido también formara parte de la estrategia. Ubicado en un territorio que se alió con los vencedores tras la guerra, sus atrocidades fueron minimizadas, sus perpetradores protegidos y sus víctimas silenciadas durante décadas. Imaginen por un momento, mientras acaban de conocer la historia de las valientes mujeres de Ravensbrück, miles de hombres, mujeres y niños sufrieron torturas igualmente horribles en Mauthausen, pero sus voces fueron silenciadas sistemáticamente. Sus historias quedaron sepultadas bajo capas de conveniencia política y amnesia colectiva. Lo que hace a Mauthausen aún más inquietante es que no era un simple campo de concentración. Fue diseñado como un lugar de destrucción mediante el trabajo, una categoría especial de crueldad, donde los prisioneros eran literalmente sometidos a trabajo hasta la muerte en condiciones que desafiaban los límites de la resistencia humana. Las canteras de Mauthausen se convirtieron en símbolos de una ingeniería de la muerte diferente, pero no menos efectiva. Mientras que otros campos utilizaban cámaras de gas como principal método de exterminio, Mauthausen perfeccionó el arte de matar mediante el trabajo esclavo, la inanición calculada y la brutalidad psicológica sistemática. Pero ¿por qué la historia eligió olvidar Mauthausen? La respuesta reside en las complejidades de la posguerra, cuando Austria logró presentarse como la primera víctima del nazismo, negando su participación activa en el Holocausto. Convenía olvidar que los ciudadanos austriacos no solo habían sido víctimas, sino también perpetradores entusiastas. Durante décadas, Mauthausen permaneció como una nota a pie de página en la historia oficial, un campo menor que solo aparecía en estudios académicos especializados. Sus víctimas, republicanos españoles, prisioneros de guerra soviéticos, combatientes de la resistencia de toda Europa, judíos de diversos países, no tuvieron suficiente voz política en el mundo de la posguerra para exigir que se contaran sus historias. El paralelismo con Ravensbrück es revelador. Ambos bandos permanecieron en la sombra durante décadas, pero por diferentes motivos. Ravensbrück cayó en el olvido porque sus víctimas fueron mujeres en una sociedad que no valoraba adecuadamente el sufrimiento femenino. Mauthausen cayó en el olvido porque resultaba políticamente incómodo recordar que la inocente Austria había sido escenario de atrocidades tan brutales como cualquier otra parte de Alemania. Las historias que descubrirás en el próximo video no son solo relatos de sufrimiento, son testimonios de resiliencia humana, de solidaridad entre presos de diferentes nacionalidades, de pequeños actos de heroísmo que brillaron incluso en la oscuridad más profunda. Son historias de prisioneros que construyeron radios clandestinas para escuchar noticias de la guerra, de médicos encarcelados que salvaron vidas usando solo hierbas encontradas en el campo, de artistas que crearon obras de arte secretas con carbón y trozos de papel robados. Son historias que la historia misma ha intentado olvidar. Al ver este próximo video, verás los rostros y los nombres de personas cuyas historias merecieron ser contadas hace décadas. Aprenderás sobre la brutal realidad de las canteras, donde miles de personas murieron cargando piedras
bajo un sol abrasador y un frío gélido. Comprenderás cómo funciona la máquina del olvido cuando les conviene a quienes ostentan el poder. Pero lo más importante, formarás parte de la resistencia contra este olvido. Cada persona que conoce la verdad sobre Mauthausen es una victoria contra quienes preferían que estas historias murieran con sus víctimas. Las mujeres de Ravensbrück, a quienes acabamos de conocer, lucharon por preservar su humanidad en circunstancias imposibles. Las prisioneras de Mauthausen hicieron lo mismo. Ahora es nuestra responsabilidad asegurar que sus voces no vuelvan a ser silenciadas. El video que aparece en su pantalla ahora mismo no es un simple documental histórico. Es un acto de justicia tardía, un grito contra el olvido, un puente entre el pasado que no queremos repetir y el futuro que aún podemos construir. Haga clic ahora y descubra por qué algunos horrores de la historia se han olvidado deliberadamente y por qué es nuestra obligación moral recordarlos.